Bienvenidos a su programa Del Suelo al Cielo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más en el programa Del Suelo al Cielo de Radio Magis. Un saludo cordial a mi compañero Rodri. ¿Cómo estás? Me alegra verte nuevamente una nueva semana. Un gusto saludarte, Laurita. Buenas tardes a todos nuestros amigos que nos siguen habitualmente los martes y los jueves. Un abrazo psicológico también para ellos y bienvenidos una vez más a este conversatorio. Así es. Bueno, el día de hoy abordaremos el tema de la hipocondría. Hemos visto necesario el tema debido a que muchos de los síntomas que tal vez se presentan a diario en las familias bolivianas tienen que ver más con este tema, ¿no? Que un síntoma real que se presenta en el cuerpo. Así es, enteramente de acuerdo con lo que dices, ¿no, Laurita? Es un asunto bastante preocupante sí, que se genera, ¿no?, en las familias más por la coyuntura pandémica que estamos atravesando, ¿no? Entonces, como tú decías, ¿no?, la hipocondría es pues algo que, aunque no querramos, está suscitando, ¿no?, como una neurosis a nivel general, ¿no? Porque es esta, para que el público nos entienda, ¿no?, lo que es la hipocondría es la preocupación, es decir, el miedo a padecer una enfermedad o la convicción de que la estoy padeciendo sin necesidad de estarla teniendo o de estarla sufriendo, ¿no? Entonces, a partir de esta circunstancia o de esta situación es que tenemos las sensaciones corporales o permitimos o no sé, creemos que tenemos esos signos, esos síntomas y hacemos que aparezca en nuestro cuerpo, todo por la convicción con la que lo estamos planteando. Así es, Rodri. En realidad es las personas que están sumamente atentas a su cuerpo, ¿no? A la frecuencia cardíaca, respiratoria, una serie de malestares que bueno, se hacen recurrentes, se hacen crónicos, pero que cuando uno va al médico, evidentemente no se encuentra un motivo orgánico, ¿no? Y realmente es un tema interesante y muy, o sea, tomarlo en cuenta porque, por ejemplo, en los hospitales no es nada raro encontrar a médicos que de pronto están saturados de alguna forma por una persona en particular que viene todos los días a su consulta a decir que realmente está enfermo, ¿no? Y demanda ser atendido. Yo he escuchado muchas veces esa queja de parte de los médicos, ¿no? Y bueno, es interesante porque en realidad no existe, entre comillas, la enfermedad, pero sí existe un malestar y podemos decir una enfermedad implícita también dentro de lo que cabe, ¿no? Así es, ¿no? Porque como lo dices y lo planteas, ¿no? Y me pongo a pensar, ¿no? Básicamente el tema de la hipocondría implica, ¿no?, necesariamente que esto esté asociado a un problema orgánico. Entonces, no necesariamente tiene que estar prevaleciente con frecuencia, pero basta que suceda algo, más o menos traspolándolo, digamos, a la coyuntura que estamos viviendo, es, ¿no? Hace programas atrás, ¿no?, mencionábamos, ¿no?, el tema de las fobias y los miedos, y la hipocondría es básicamente, ¿no?, la gente que tiene ese miedo a morir, ¿no? Se presenta precisamente por ese miedo desmedido, es decir, no quieren que por si acaso les pase algo, ¿no? Entonces tienen mucho miedo a la muerte, demasiado miedo al dolor, al sufrimiento, a la misma debilidad, y esto hace que pues se dispare en ellos esta circunstancia de decir, ¡ah, creo que tengo esto!, ¿no? Y como te decía, ¿no?, traspolándolo más o menos esta situación, por cuestiones climáticas y por estacionarias, sabemos que empieza a ser más frío en la época de invierno y el ambiente se tiende a resecar un poco más. Entonces, cuando nos levantamos muy temprano en la mañana o cuando nos levantamos y tenemos esa sensación de malestar en la garganta que es porque es normal que suceda en época de invierno,
un hipocondríaco no dice, ah, sí, se me va a pasar, no dice, "Ah, parece que tengo COVID, es uno de los síntomas del COVID", y empieza pues a alarmarse, alarmar su entorno inmediato familiar, y se va poniendo, pues, no, ayer me ha dolido mi cabeza, ya debería estar pensando que era porque tengo síntomas del COVID, ahora mi garganta, no sé, creo que ya no voy a poder respirar, y empieza a asimilar, pues, básicamente los síntomas que están, pues, a la orden del día, ¿no? ¿A qué me refiero con eso, no? En las publicidades, en la misma información de la televisión o en los informativos nos dicen, ¿no? Si usted tiene presencia de dolor de cabeza, fatiga, pérdida del olfato, pérdida del gusto, entonces llame urgente estos números, ¿no? Entonces ya te está dando cierto bagaje de los signos y de los síntomas que puede tener una persona con COVID. Entonces el hipocondriaco o la persona hipocondriaca va a asumir esos síntomas sin necesidad de tenerlos, porque tiene ese miedo, ¿no? De que padezca esta situación, ¿no? Ahora, obviamente, y como decíamos también tiempo atrás, los medios informativos también se han encargado de exacerbar más los ánimos, ¿no? Que se ha encontrado un muerto en la calle, no sabemos si es por COVID. Entonces, antes de confirmar y todo aquello, ya tiraron la noticia y dijeron que hay un muerto que posiblemente sea por COVID. El otro interlocutor no va a recibir esa noticia como probablemente haya sido COVID, directamente va a decir COVID, por COVID está falleciendo, hay un muerto por COVID, entonces va a ir omitiendo ciertas partes de la información a medida que le vaya conviniendo su situación y presentar sus síntomas, ¿no? Entonces, por eso y de ahí era la importancia de que se vayan dosificando el tema de las informaciones, que se vaya gradualmente inclusive trabajando esas circunstancias, pero estamos ya metidos en esta circunstancia, ya no se puede llorar por la leche derramada, decía, ¿no? O como mi abuela solía decir, ¿no? Ya para qué poner la tranca cuando el burro se ha salido. Así es. Sí, evidentemente. Y de hecho el acceso a las comunicaciones en general, al Internet, por ejemplo, el poder acceder al Google buscando síntomas específicos, ¿no? Y no acudiendo al médico en ese caso, hace que uno mismo lea de más, ¿no? que quiera atribuirse síntomas, de hecho, excesivos a lo que no corresponde. Pero hay que señalar que clínicamente hablando es pues una patología que más que todo está caracterizada por el exceso de angustia que produce, como tú decías, en el paciente, y más allá de hechos reales, o sea, hechos fantasiosos, ¿no? Que darían paso también a una idea de psicosis en realidad. ¿Por qué? Porque la persona tiene certeza que evidentemente está enferma y nada le saca de esa posición, ¿no? Es diferente a tener una duda, por ejemplo, una duda obsesiva, ¿no? O que a todos nos puede invadir algún momento, ¿no? Que, como tú comentabas, me despierto con dolor de garganta y lo primero que pienso es en la actualidad del virus, ¿no? Entonces hay una diferencia. Y en todo caso es también por esto de la parte de el beneficio secundario que significa el síntoma, ¿no? Como sabes, Rodri, a veces con eso ganan atención, ganan incluso un lugar en la familia, ¿no? Es la persona que siempre se queja o es la persona que está padeciendo esta enfermedad, hay que tratarla con cuidado, ¿no? Hay una serie de situaciones que pueden, o sea, predisponer también esta situación, ¿no? Así es como planteabas, ¿no? Decías, ¿no? El tema de la angustia, que es fundamental en este cuadro, pero esa angustia, ¿no? Hay que desenmascararla, por así decirlo, ¿no? Porque esta angustia es básicamente por esta situación de sentirse incomprendidos, ¿no? Y aquí, como tú decías, el beneficio secundario, este plus de goce que se suscita, es precisamente ese, muy bien, ya estás enfermo, iremos al doctor. No, no quiero ir al doctor. ¿Y por qué no quiere ir al doctor? Uno se pregunta, ¿no? Si es que está con los síntomas, si es que está convencido o está convencida esta persona de estar enfermo, ¿por qué no quiere ir al doctor? Precisamente es porque no quieres reavivar este miedo y decir, no, pues no quiero que me confirmen lo que yo ya sé. Entonces, aquí se suscita ese problema, ¿no? Entonces, no quiere enfrentar esa situación, ¿no? Y es característico de este cuadro, ¿no? De la hipocondría,
en esas circunstancias de que no van a ir abiertamente a buscar pues ayuda de un profesional médico en este caso, ¿no? Que pueda quitarles esta duda de estar enfermo o no estar enfermo, ¿no? Entonces, en esa circunstancia, pues, el paciente, ¿qué hace? O la familia, ¿qué hace? No quiere ir al doctor. El familiar dice, pero ¿cómo podría darle los síntomas del COVID si ni siquiera sale? Entonces, ¿cómo pueden ir trabajando esa circunstancia? ¿Cómo se puede ir trabajando con esa persona que tiene esa certeza de estar enfermo, pero no tiene ninguna prueba que lo avale, una prueba que dictamine si es correcto su diagnóstico por Google o por inferencia, por así decirlo, ¿no? Porque, bueno, ellos saben más que el doctor, ellos saben porque ellos, es su cuerpo. Entonces, como es su cuerpo, el doctor no puede saber qué es lo que está sintiendo, qué no está sintiendo, ¿no? Y entonces ahí empieza esa pugna, ¿no? Esa racionalidad, que es un medio de defensa, un mecanismo de defensa muy propio de este cuadro, y se quedan básicamente en esa forma repetitiva porque no quieren vivir una experiencia que les genere esta cuestión de poco placer, ¿no? En esta circunstancia, ¿no? Por eso tú decías, ¿no? Y muy, muy rescatable este beneficio secundario. La familia le está prestando atención. Entonces, ese es el beneficio secundario que obtiene de este cuadro, de sentirse tan mal, de esta angustia de incomprensión que puede estar generando por estas mismas situaciones, ¿no? Entonces, hay que necesariamente explorar, ¿no? Y descartar los problemas físicos para saber si realmente una persona tiene o no tiene una determinada enfermedad. Eso lo sabemos. No se puede diagnosticar a alguien así abiertamente, y eso también para evitar caer en la hipocondría de algún cuadro mental o de alguna patología en tema de psicología, es fundamental que se vayan desechando ciertos aspectos, ¿no? ¿Cuáles son los primeros aspectos que se van descartando? Son fundamentalmente los aspectos físicos, los aspectos biológicos, ¿no? Para saber si no tiene un problema, es que me duele mi brazo, cada vez que levanto mi brazo es que me duele, y no sé, pienso que es porque, no sé, creo que estoy cargando mucho la situación económica de mi familia, cuando en realidad puede ser que el brazo le esté molestando porque todo el día se la pasa martillando o porque todo el día se la pasa con el brazo hacia arriba. Entonces, es la explicación biológica, física, fisiológica en realidad del problema de por qué tiene ese dolor muscular, ¿no? Pero la persona que lo está padeciendo lo está acuñando, digamos, a una situación que él siente que le está pesando, que lo está molestando. Entonces hay que saber diferenciar, y para esas mismas situaciones es que se trabaja en una multidisciplinariedad con la parte física, la parte emocional, la parte social, que no pueden dejar este constructo que es el ser humano, ¿no? Por eso decimos que el ser humano es un constructo biopsicosocial, ¿no? Entonces, que nos permite trabajar y dilucidar ciertos aspectos en el tema de lo que son las normas convencionales o no las normas convencionales, para poder seguir trabajando y yendo hacia adelante. Totalmente cierto, Rodri. En realidad viene de la crianza, ¿no? Incluso algunas cosas que mencionas en el sentido de aprender a diferenciar el dolor de una molestia, por ejemplo, ¿no? Hay algunas personas a las que nos cuesta entender esa diferencia y o sea, atendernos en función a eso, ¿no? Y creo que eso parte también de las familias, de la forma en que uno lo han cuidado o de la importancia que le han otorgado a ciertas dolencias, ¿no? A lo largo de la niñez, de la adolescencia. Entonces hay un montón de factores a tomar en cuenta, ¿no? Entonces vamos a irnos a una pequeña pausa y en el siguiente segmento vamos a hablar un poquito sobre qué se puede hacer respecto a la hipocondría.
Bueno, volvemos con el programa. Estamos tratando el tema de hipocondría. Rodri, ¿qué nos puedes decir acerca de los tratamientos posibles para esta afección? Que estamos de acuerdo, es enteramente psicológica. Entiendo que, bueno, como en todo, varía su gravedad, ¿no? De incidencia. Entonces podemos clasificar de alguna forma a personas que lo sufren de una forma leve y otras que realmente responde a una estructura ya psicótica, ¿no? Que requieren tratamiento especial. Así es, Laurita, como tú lo planteas, se necesita, ¿no? Básicamente tratar de dilucidar en realidad o tratar de diferenciar la población de una u otra circunstancia, de una situación, ¿no? Más extrema que otra. Entonces, una vez que se detecta el tema de este problema de la hipocondría, uno tiene que acceder al tratamiento, ¿ya? Porque si hablamos de hipocondría, hablemos entonces de que es un problema patológico. Entonces, como es un problema patológico, forzosamente tiene que ingresar a lo que es el tratamiento, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento, no? Eso se puede ir definiendo con las terapias que se puedan ir trabajando, ¿no? Y el paciente es el que define los objetivos de esta terapia para poder ir trabajando, ¿no? Es decir, no es que vienen al psicólogo y el psicólogo les dice lo que ustedes van a hacer, ¿no? Esto se pone muy en tela de juicio, ¿no? No es que el psicólogo le va a decir a usted, señor, señora, niño, niña, adolescente, lo que tiene que hacer. El psicólogo está ahí para orientar, para encaminar, para guiar este proceso de cambio que usted quiere generar. Entonces, fundamentalmente a eso es que tenemos que añadir los objetivos, que como vuelvo a recalcar, no los impone o no los establece el profesional psicólogo. Los objetivos de la terapia son fundamentalmente realizados por el cliente o en este caso por el paciente, ¿no? Entonces, estos objetivos, por lo general, cuando se tratan con las personas con hipocondría, se trabajan fundamentalmente en lo que es el perder la angustia, el miedo y el tercero de los objetivos que por lo general se trabajan en terapia es el tema al miedo a la enfermedad, ¿no? A la enfermedad que tiene, ¿no? Es decir, hacerle frente. En estas circunstancias se plantean una serie de prohibiciones que el paciente en este caso tiene que ir abordando, ¿no? Pero como lo habíamos dicho y lo habíamos planteado, eso es un tema de terapia, ¿no? Y la terapia con las personas que realmente están pues sumidas en esta circunstancia, en este problema patológico, tienen que acercarse a un profesional en el área de la psicología y multidisciplinariamente se va a poder abordar el tema. Obviamente que si la familia va a implicar que la persona vaya, no está generando el individuo el hecho de querer cambiar, ¿no? Entonces, fundamentalmente es el hecho de que el individuo que lo está padeciendo tome conciencia del problema y decida el acceder a ir a terapia psicológica. Ahora, por el otro lado, aquellas personas que tienen rasgos hipocondríacos, sí se pueden ir tomando ciertos tips o ciertos clichés en la medida de las posibilidades para mejorar y sea más llevadero esta circunstancia de la hipocondría, ¿no? Todo el mundo a veces hemos tenido o hemos incurrido en esta situación, ¿no? Ay, me duele la cabeza, creo que me estoy resfriando, tengo problemas en la nariz, creo que me estoy resfriando, ¿no? Tenemos ciertos rasgos, ¿no? Hipocondríacos, y eso lo habíamos establecido en programas atrás, ¿no? De todo este bagaje de cuadros psicológicos, tenemos ciertos rasgos, ¿no? Eso es lo que hace la construcción de nuestra personalidad y a fin de cuentas lo que nos da esa caracterización a cada individuo como ser singular, muy individual. Entonces, en esas circunstancias, siguiendo esa línea, entonces, curar la hipocondría sería como que el dióxido de cloro para el COVID, ¿no? Va a ser la cura milagrosa. Pero podemos abordar, digamos, desde la siguiente situación, ¿no? A las personas que todavía tienen un poco de autocontrol en estas circunstancias, se les puede decir, bueno,
hay que tomarse con calma las circunstancias, las situaciones en las que se está atravesando, ¿no? El hecho de que tenga el dolorcito en la garganta puede ser o no puede ser. Tengo dos opciones, ¿no? Tengo de dos sopas, ¿no? Pero si solamente viene el dolorcito en la garganta, no, pues hay que tomarlo con calma, ¿no? Hay otros síntomas que, más terribles, más graves, que sí pueden dejarme a pensar que realmente estoy padeciendo esta enfermedad. Pero si solamente es una molestia en la garganta, hay que tomarlo con calma. Equilibrio, como dicen, ¿no? Modernamente. Reflexionar, eso es fundamental, ¿no? Es parte de lo que implica la teoría de las inteligencias múltiples. Reflexionar, ¿no? Como parte de la racionalización de lo que estoy sintiendo en un determinado momento. Esta reflexión de este sentimiento, de esta emoción que estoy atravesando en un determinado momento, me va a ayudar, me va a permitir en realidad descubrir si realmente es lo que estaba pensando, lo que estaba intuyendo, lo que estaba sintiendo, o desecharlo, ¿no? Como cualquier escrito de hipótesis, ¿no? Una hipótesis puede ser aceptada, puede ser negada, o puede permanecer ahí por falta de investigación. Entonces, reflexionar sobre ese origen, ¿no? El dolorcito de la garganta, ¿por qué me estará doliendo la garganta, no? Entonces, ahí es donde estamos haciendo ese proceso, ¿no? De razonar, de ponerle esa racionalidad típica del ser humano. El ser humano es el único animal que puede pensar, que puede racionalizar sus instintos, sus emociones, sus sensaciones. Entonces, será solamente porque se me ha resecado. A ver, eso lo arreglo tomando agüita. Tomo un vasito de agua. Sigue reseco, un poquito más de agüita o algo tibiecito. Ya no está resecado, entonces he reflexionado, he podido poner en práctica una acción que no implica la preocupación, sino que ocupa básicamente eso, no valga la redundancia, la ocupación de hacer algo, ¿no? De ponerle una solución. En esa circunstancia estoy preocupado por mi salud, la gargantita, tomo un poquito de agua, calmó, entonces, bueno. Eso lo he tomado con calma y he hecho la reflexión. Entonces, son dos pasos importantes. El tercero, ¿no? Saber identificar, como decía Laurita en el anterior bloque, lo que es el tema del cuerpo, ¿no? Saber diferenciar un pinchazo, saber diferenciar un tirón, saber diferenciar, no sé, un dolor muscular, un hormigueo, ¿no? Yo sé que hay muchas personas que todavía siguen confundiendo el tema del adormecimiento de las piernas con el tema de el tirón de los nervios, pero, o qué es el de los tendones, o un dolorcito muscular que es terrible, ¿no? Entonces dicen, no, es que tengo esa sensación de las hormiguitas en mi pierna, creo que estoy acalambrado, dicen, ¿no? Y ese no es un calambre es terrible, doloroso. Eso es solamente adormecimiento. Entonces hay que saber diferenciar, dilucidar, ¿no? Entonces identificar, como decía al principio, ese es el término exacto, identificar estas sensaciones corporales para que no enciendan pues la mecha como si fuera pues pólvora y corran, ¿no? ¡Ah, mi pierna! No, han dicho que yo iba a tener este tipo de síntomas, Dios mío, y así, ¿no? Pues correteando, dando vueltas, bueno, saltando, porque no puede corretear, tiene la pierna adormecida, preocupado por esa circunstancia, esa situación. Entonces no es la idea, hay que saber diferenciar esa cuestión de lo corporal, ¿no? Es importante meditar, concentrarnos y tomar autocontrol, fundamentalmente en estas circunstancias, ¿no? Controlar nuestro estrés, que a veces dicen, no, el estrés no se puede controlar, el estrés, no sé, es más fuerte que yo. Sin embargo, el estrés se controla a través de precisamente todos esos otros puntos mencionados anteriormente, ¿no? Lo que hace básicamente el controlar el estrés es evitar entrar en pánico, es decir, estamos enfrentando ese miedo, no lo estamos negando, no estamos haciéndonos de la vista gorda, estamos soslayando eso y nada que ver, ¿no? Sino que lo estamos enfrentando, es decir, se me ha adormecido la pierna, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente paso? A ver, reflexionar, ¿por qué se me ha adormecido la pierna? Puede que haya estado sentado demasiado tiempo encima de mi pierna, o que haya estado pues en una posición en la que yo no he permitido que exista pues, una correcta irrigación sanguínea. Entonces, eso me da pues a pensar de que por eso se ha adormecido mi pierna, no es porque tenga COVID y esté pues con el síntoma, ¿no? De no sentir ciertas partes de mi cuerpo y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante tratar de entender, dilucidar el tema y
particularmente siendo muy individualistas con esta situación. Así es, así es. En todo caso, bueno, la preocupación de la población en general puede ser cómo distingo una enfermedad real de otra imaginaria, digamos, ¿no? En este sentido. Y bueno, en realidad nos ponemos el consejo de basarnos en el exceso. Es decir, si yo en mi casa veo que alguien está excesivamente preocupado, excesivamente adolorido, o sea, con ese discurso excesivo de malestar y todo eso, entonces tengo que identificar que algo le sucede y, por supuesto, ver pues el profesional que puede tratar tal problema, ¿no? Tal situación. No tenemos que hacer ojos, o sea, cerrar los ojos a estas, a estas circunstancias, ¿no? Porque todo exceso es pues manifestación de que algo evidentemente sucede. Y bueno, como habías mencionado, hay varias formas de darse cuenta, que es lo principal, pero cuando se trata de una enfermedad como la hipocondría, por ejemplo, en realidad no hay una conciencia de enfermedad de parte de la persona que lo sufre, ¿no? Porque justamente está inundada de esta certeza de que sí, o sea, yo siento este dolor y tú me tienes que creer, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de terapias que se utilizan en función al enfoque que utiliza el psicólogo, ¿no? Por ejemplo, alguien podría optar directamente por un tratamiento farmacológico con el psiquiatra, por ejemplo, ¿no? Con ansiolíticos para disminuir esa angustia, esa ansiedad y lograr que la persona tenga algo de claridad, ¿no? Entonces, por otro lado, podría acudir a un psicólogo conductista o cognitivo-conductual, perdón, que pueda emplear, por ejemplo, la técnica de la desensibilización sistemática, ¿no? ¿En qué consiste eso? En que en un medio tranquilo y controlado, que es el consultorio, haga una serie de ejercicios con la persona para imaginar situaciones de dolor o de angustia y que paulatinamente puede ir disminuyendo esta angustia que siente frente a eso, ¿no? Y lograr justamente que el estrés baje y que esa idea de peligro, de inminencias y de muerte y todo eso vaya disminuyendo. Claro que ese tipo de terapia, pues habrá que ver la efectividad, ¿no? Porque muchas veces no se centra ese problema en una simple conducta de parte del paciente, no es porque simplemente se comporta de esa forma y listo, ¿no? Y para eso también entra la terapia psicoanalítica, que, bueno, tiene otro enfoque, ¿no? Que va analizando otros componentes que son mucho más inconscientes, que, bueno, dan a veces mejores respuestas en relación a cuál es la angustia inicial de la persona, ¿no? Ahora, tratándose de hipocondría, se podría hablar, como decía, de una psicosis. Eso no tiene cura, pero sí la podemos ir controlando y, por supuesto, es pues vital la acción, o sea, entre profesionales, ¿no? En este caso, entre un psicólogo, un psicoanalista y el psiquiatra, ¿no? Que haya una suerte de terapia combinada que ayude a que el paciente se tranquilice, pero también que trabaje ciertos aspectos inconscientes, ¿no? Entonces, hay variedad de terapias que uno puede ir eligiendo en función incluso al estilo de vida que tiene, ¿no? Y a lo que uno cree que puede ayudarle. Y en todo caso, si es llevado por la familia, lo mismo, ¿no? Que también ellos puedan ir aplicando en un entorno más saludable, si queremos, volver a educar a esta persona en cuanto a la percepción que tienen de su enfermedad, entre comillas, y poder aligerar un poco esta situación, ¿no? Entonces hay muchos enfoques, eso es necesario que la gente conozca, que no solamente hace la psicología una sola y hay solo un método, ¿no? Hoy en día hay tantas técnicas, tantas formas de ver el problema, o no diremos problema, sino ver el síntoma, ¿no? Y evidentemente síntomas, bueno, aquello que no funciona, ¿no? Y si estamos hablando de exceso, como decía antes, es algo que realmente perjudica el día a día de la persona y de su entorno, de su familia, ¿no? Entonces hay soluciones, hay maneras de abordar, pero por eso hay que buscar al profesional adecuado, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a irnos a una nueva pausa y para concluir volvemos en el siguiente sector.
Muy bien, continuamos con el programa en las conclusiones. Estamos hablando de hipocondría, entonces pasamos a nombrar algunas conclusiones que hemos sacado acerca de este tema. Rodri, por favor. Muchas gracias, Laurita. Es importante, ¿no?, destacar particularmente el tema de la presencia, la guía, la orientación de un profesional en el área de la psicología en caso de que alguien en casa, la familia esté padeciendo no solamente el tema de la hipocondría, sino algún otro tipo de trastorno, algún otro tipo de circunstancias que los estén disminuyendo en su forma habitual de ser. Entonces, considero que el suelo, básicamente, en esta circunstancia de este tema que estamos tratando de la hipocondría, es fundamentalmente, ¿no?, esta exacerbada preocupación, este exacerbado miedo que tenemos, y digo tenemos porque no podemos hacernos exentos de esta situación, de la pandemia que estamos viviendo. Es indudable el hecho de que nos va a llegar en algún momento, nos va a venir la enfermedad en algún momento, porque es algo que se está suscitando. No podemos ser exentos de esta situación, o como decir en el colegio, no, a mí no me ha preguntado la profesora, he entrado sin que me haya preguntado y estamos felices, ¿no? No es algo que no se vaya a suscitar. Es más, quién sabe, tal vez ya nos dio y ni cuenta nos dimos. Entonces, más es el miedo que el trauma, dice, ¿no?, un dicho, y es cierto, ¿no? Estamos muy pendientes, demasiado exacerbados, demasiado preocupados con esta circunstancia, que nos estamos enfermando, no solamente hipocondríacamente en esta circunstancia de lo que es el COVID, sino que nos estamos bajando fundamentalmente el sistema inmunológico con esta exhaustiva preocupación. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué no voy a hacer? ¿Cómo voy a abordar esta circunstancia? Me quedé sin trabajo, estoy preocupado, no sé qué voy a hacer de aquí a 2 días, a 5 días, y esa preocupación enferma. Entonces te estresa, el estrés iba creciendo, te angustia, y así sucesivamente, pues como por efecto dominó, se empieza a disminuir tu organismo, ¿no? Es fácil decir, hay que ver las cosas con positivismo, pero yo quisiera que podamos dilucidar esta situación del positivismo tóxico del positivismo real, ¿no? Positivismo tóxico es el que te dicen, no, por algo te ha pasado, no te preocupes, algún rato ya vas a salir de esto. Entonces, quedas absurdamente motivado, pero no sabes por qué o para qué. Entonces, ahí no funciona. Es bien chistosa esta situación, porque no funciona estar pues positivamente felices como si nada pasara y no haces nada. Entonces, igual vas a seguir positivo, pero ahí estático. La intencionalidad en estas circunstancias es ser positivo real, ¿no? Es decir, bueno, y hay muchas personas que tienen esa capacidad resiliente de manejar esta circunstancia, esta situación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, me quedé sin trabajo, y te quedaste sin trabajo y te quedas pensando, bueno, las cosas pasan por algo, y te quedas así sentado y te quedas así gastando todos los ahorros que pudiste tener hasta el momento, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que haces? Buscas una manera de salir adelante, es decir, positivo real, es decir, me he quedado sin trabajo, ¿pero qué voy a hacer, no? Y hay muchas personas que se han puesto a hacer venta de barbijos por internet, ¿no? Y cada quien, ¿no?, maneja determinada situación, oferta, ¿no? Siempre es más atractiva que otra, y así sucesivamente, ¿no? Pero están poniendo pues algo de voluntad, algo de ese positivismo real a sus acciones, están haciendo algo, y eso es ser positivo. No es solamente decir, por algo me han quedado las cosas, no sé, algún rato las cosas van a mejorar, y no hago nada. Por eso digo, es bien gracioso estar estáticos y esperar a que las cosas cambien. No puede cambiar algo si no haces algo, y eso es lógico, y eso es algo que se tiene que marcar y que se tiene que estipular fundamentalmente, ¿no? Entonces, recapitulando esta situación, cuando nosotros estamos en el suelo preocupados por esta circunstancia de enfermedad, si me duele aquí, me duele acá, me duele por acullá, y así sucesivamente,
¿qué es lo que podemos hacer? Una de dos. Si es que es algo constante, es algo consecuente, es algo que se está repitiendo en el tiempo, está prevalente en el tiempo, necesito ir a terapia. Porque el terapeuta, el psicólogo, el psicoanalista y la persona con la que voy a trabajar tiene las herramientas, tiene una caja de herramientas que me puede decir cuál me va a servir para poder tener o encarar nuevamente la situación. Entonces, hacerlo individualmente nos queda pues muy coja la mesa, ¿ya? En esa circunstancia es importante que la persona que está padeciendo esta circunstancia o la familia que está viendo que hay alguien que está padeciendo de esto, se contacte con un profesional en el área de la psicología, en el área de la salud, que fundamentalmente les dé la certeza, no psicótica, pero por lo menos la certeza tranquilizadora de si está enfermo, hay que cuidarlo, o no está enfermo, hay que cuidarlo igual, pero de maneras diferentes, ¿no? Porque sabemos que hay protocolos de bioseguridad, ¿no? Entonces, todo el mundo pregona, hashtag te cuido, me cuidas, y etcétera, etcétera, ¿no? Me cuido, te cuido, y así sucesivamente, ¿no? Pero, ¿qué hacemos? Estamos ahí positivamente tóxicos ahí, esperando que alguien me cuide para que yo recién lo cuide, o cómo me voy a cuidar, entonces, y así sucesivamente. ¿Qué hacemos? Trabajamos, hacemos algo, nos ponemos en acción, y ahí vamos subiendo precisamente a hallar nuestro cielo, ¿no? Si es que yo me voy a cuidar, voy a ser responsable con las acciones, con todo lo que yo voy a ir haciendo y realizando, obviamente voy a cuidar también a aquellas personas que están pues, en mi entorno inmediato cercano, y estas personas van a ver que me estoy cuidando y se van a empezar a cuidar, y así sucesivamente vamos a empezar a generar básicamente, como quien dice, ¿no?, los eslabones de esta cadena, que va a ser fuerte y al final nos va a ir cuidando a todos. Sin embargo, si yo les digo, a ver, cuídate, y no salgo con barbijo, y les digo, a ver, cuídense, ni siquiera llegando de la calle me lavo las manos, o tengo el cuidado de quitarme la ropa para ponerla en una bolsa y lavarla después, más tardecito, cuando esté menos cansado de caminar o de haber ido por aquí por allá. Entonces, les estoy diciendo, cuídense, pero no se cuiden, es decir, mi acción, mi cuerpo, mi lenguaje no verbal está comunicando esta situación. Mi lenguaje verbal dice cuídense, pero mi lenguaje corporal dice que no. Entonces, ¿a quién le hago caso? Son comunicaciones, como decía, ¿no? Dicotómicas, ¿no? Ambivalentes. Te dicen, corre, pero cuídate. Entonces, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿Cómo puedo correr y cuidarme al mismo tiempo? ¿O cómo puedo cuidarme sin correr? Entonces, y así, pues, la gente empieza como el chaparrón Bonaparte, ¿no? La gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos. Y no encontramos ese punto nexo, ese punto de poder salir hacia adelante. De ahí es donde nosotros, como psicólogos, como profesionales en el área de la psicología, brindamos no una ayuda, sino un apoyo a la población. En esta circunstancia pandémica hay números que se están circulando por el internet, por todo lado, incluyendo los que estamos participando en el programa, para precisamente extender la mano, ¿no? A veces la gente dice, ¿y cómo voy a hacer si no tengo con qué pagar? ¿No? Hay formas de creativas de hacer esto, ¿no? No necesariamente tiene que ser un aporte económico, tampoco puede ser algo que te exija la situación, ¿no? Pero brindar, extender la mano a las personas que quieran hacer ese cambio o tener esa forma de empezar una nueva forma de encarar esta situación, las manos están extendidas, los números están disponibles, y esa es la forma en la que se puede alcanzar el cielo, ¿no? Trabajando con alguien que pueda apoyarnos, guiarnos y orientarnos. Muy bien, Rodri, gracias. Sí, la parte que decías específicamente de que hay que cuidar a las personas que tienen síntomas o dolencias evidentes y comprobadas, así como también cuidar de las personas que manifiestan tener ciertas dolencias, pero
no son físicas, digamos, no son evidentes, pero también son manifestaciones de un malestar y hay que respetarlo, ¿no? Hay que respetarlo siendo a nivel físico como a nivel psicológico. Entonces no es cuestión de desechar y decir, ay, no, te estás inventando o no me molestes, ¿no? Si hay un exceso, como veníamos diciendo, pues hay que tomarlo en cuenta, sea desde cualquier punto de vista. Y también hacer un llamado, ¿no?, a los doctores que viendo que de pronto están limitados también en algún momento en dar tranquilidad o curar, digamos, ciertas patologías que presentan los pacientes que los visitan, pues también reconocer, ¿no?, hasta dónde pueden ir en sus especialidades, en sus quehaceres, y bueno, derivar, por supuesto, al profesional que corresponde, ¿no? Entonces es un llamado también a este programa a la población para determinar estas circunstancias, y también a los médicos que reciben en sus consultas a diario a muchas personas que tienen diversas dolencias, y si no las pueden identificar y menos tratar, pues derívenlas a los psicólogos, ¿no? A los profesionales psicólogos que nosotros tenemos las herramientas, la metodología y la técnica para poder ir resolviendo estos problemas, ¿no? Entonces, dicho esto, te agradezco, Rodri, por el programa de hoy. Ha sido interesante abordar porque siempre, ¿no? Esto siempre atañe a todos en algún momento de sus vidas, y creo que lo más valioso es que tengan pues la información para no angustiarse en primer plano y decir, ¿por qué me está ocurriendo esto? ¿O por qué le ocurre esto a mí, a la persona que quiero en mi casa? Y tener ya una idea de qué hacer, ¿no? Entonces creo que ese es el servicio que se realiza haciendo estos programas, y está muy bien, ¿no? Entonces, hasta otra oportunidad, Rodri, que estés muy bien. Así es, Laurita. Gracias. Igualmente un abrazo psicológico. Importante destacar a la población. Informarse es importante. Discernir la información es más importante aún. No podemos caer en el meollo del asunto sin haber por lo menos revisado y haber corroborado la fuente de esa información. La información está pues a la orden del día y puede ser falsa, así que informémonos. Es importante tengamos que discernir, analizar esta información, reflexionarla para poder recién vertir una opinión respecto a esta circunstancia. Un abrazo psicológico para todos. Saludos, Laurita, cuídate. Nos vemos el jueves. Nos vemos. Adiós.